versículo hasta capítulo 2, versículo 7. En la carta de Pablo a los Colosenses, Pablo nos da una visión clara de lo que significa vivir y servir como cristianos. En este pasaje, él reflexiona sobre su propio ministerio, si pueden ver, y sobre el papel de cada creyente, que cada creyente tiene en la obra de Dios. Él habla con honestidad sobre los desafíos y responsabilidades que conlleva servir a Cristo y a la iglesia, porque llevar el conocimiento de Cristo a los corazones de las personas vale la pena. Este texto nos invita a mirar nuestra vida también desde una perspectiva más amplia, que no solo se trata de cumplir las obligaciones delante del Señor, sino de participar en algo que tiene un propósito más grande y eterno. Nos recuerda que nuestras acciones y nuestro servicio y nuestras decisiones diarias tienen un impacto que va más allá de lo inmediato y que contribuye a la obra de Dios en la comunidad de los creyentes. Mientras avanzamos en esta reflexión, seremos desafiados a considerar qué significa realmente vivir con un propósito divino y cómo podemos contribuir de manera significativa al crecimiento y fortaleza de la Iglesia, especialmente porque el Supremo Salvador ha sido revelado para nuestra salvación, como dice Pablo. Veamos versículo 24 y 25. Él dice: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo habla que su ministerio hacia los colosenses ha sido de gozo, pero al mismo tiempo de sufrimiento. Y es que el sufrimiento que enfrentamos en el servicio de Dios no es un castigo, sino es parte del plan de Dios para su propia obra. Pablo habla de sus propias dificultades con alegría porque comprende que el dolor y el sacrificio tienen un propósito. No se trata de sufrir por sufrir, sino sufrir para la edificación de la iglesia, para que el cuerpo de Cristo crezca y sea fortalecido. Y eso vale la pena, hermano. Sufrir para el crecimiento de nuestros hermanos vale la pena. Pablo entendió bien su apostolado. No tiene sentido recibir algún tipo de llamamiento del Señor si no estaba dispuesto a aceptarlo con toda la carga que eso traía consigo. Por eso Pablo puede decir con gozo que se goza en su sufrimiento. Hay una alegría que nace cuando entendemos que nuestra vida y servicio tienen un sentido más trascendente y que Dios incluso usa nuestras limitaciones y dolores para cumplir su propósito en la vida de otros. Pablo nos habla desde su experiencia única, dado que ningún otro desde entonces fue llamado jamás como apóstol. El Señor le dio el privilegio de ser ministro de Cristo. Sin embargo, así como Pablo fue llamado para ser ministro, como creo que Cristo me ha llamado a mí también a ser pastor, todos tenemos en otro sentido un llamado por Dios a un lugar y una actividad especial. Es decir, ninguno de nosotros fue dejado aquí sin ningún llamamiento, alguien como un solamente un asistente. Cada uno de nosotros ha sido dotado, aparte con un llamamiento, con dones especiales, equipados, con recursos, con dones para utilizarlos. Así que podemos entender de alguna manera lo que Pablo habla. Cuando servimos, debemos servir con gozo, esperando que sea una parte de sufrimiento. No debemos pensar que en la iglesia todo va bien, ni siquiera que todas las cosas que hagamos sean agradecidas. Pero si entendemos el ministerio al cual cada uno es puesto y los dones que ha recibido, entenderá que puede servir a Cristo con gozo, bajo la autoridad y la energía que Dios solamente concede. La eficacia del ministerio no se mide por el reconocimiento humano, sino por la fidelidad a la palabra de Dios. Y que es exactamente lo que Pablo hacía en su ministerio hacia los Colosenses. Versículo 26 y 27, él dice: es el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de Dios. Pablo conecta su ministerio con el contenido del ministerio, el misterio de Dios. No se trata de un secreto cualquiera, sino de algo que estaba guardado en el plan divino desde la eternidad. Durante generaciones los profetas y el pueblo de Israel vislumbraba algo de este misterio, pero no tenían la imagen completa.
Ellos sabían que Dios prometía salvación, pero no entendían cómo llegaría a cumplirse plenamente. Ahora, en Cristo, este misterio ha quedado al descubierto. No es un secreto más, es una verdad pública que se ha revelado a los santos. Cristo mismo viviendo entre los creyentes. Pablo recalca que es Dios quien ha querido dar a conocer este misterio y lo ha hecho con abundancia, mostrando, como dice él mismo, las riquezas de la gloria, lo que antes estaba escondido. La meta del ministerio entonces no es solamente transmitir información, sino revelar a Cristo mismo como la esperanza de gloria. Esto significa que el centro del mensaje no es ética moral, ni un simple consuelo pasajero, sino la realidad de que Cristo habita entre su pueblo. Todo lo que Pablo hace, todo su trabajo, todo su esfuerzo, tiene ese norte, dar a conocer a Cristo en toda su riqueza para que los creyentes vivan en la esperanza que Él garantiza. Es por eso que Pablo lo sufre todo y se goza en todo, porque sabe que Cristo vale la pena. Probablemente los colosenses no se han portado lo suficiente mal como para que Pablo tenga que sufrir por ellos, pero él sabe que su motivación, la motivación de su ministerio es entregar a Cristo en el corazón de los colosenses. Detengámonos, hermanos, por un momento y pensemos, ¿cómo presentamos el Evangelio? A veces lo reducimos a una simple lista de cosas que hacer o de alguna lista de prohibiciones. Pero Pablo, en cambio, nos recuerda que lo que damos a conocer no es principalmente un conjunto de reglas ni de doctrinas, sino una persona, Jesucristo. Y dar a conocer a Cristo significa mostrar que Él es suficiente y que Él es todo. Eso refresca nuestra fe, porque nos libra del peso de pensar que el cristianismo es principalmente un esfuerzo humano. Pero hay más, hermanos. Este misterio no queda limitado al pueblo judío. Y aunque ellos tienen el inicio de este misterio, se abre además a los gentiles, ya que hay un golpe tremendo a los esquemas humanos. La esperanza no está restringida a la raza o a la cultura o a la nación, sino que se ofrece a todos los pueblos. Lo que estaba oculto ahora brilla sin distinción. Pablo, el ministro que sufre, es precisamente el escogido para llevar este anuncio a las naciones. Y eso muestra que su sufrimiento tiene sentido, porque las cárceles, los golpes, las fatigas, todo se convierte en el precio de hacer visible el misterio glorioso al mundo. Por lo tanto, Pablo nos lleva a ver que el ministerio cristiano se define por el contenido que anuncia. No cualquier mensaje, no es un consejo humano, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese es el corazón de la predicación de Pablo, la meta del servicio de Pablo, la razón por la que vale la pena sufrir y trabajar. A veces los creyentes podemos pensar que nuestra fe es débil, que no tenemos fuerzas o que nos falta mucho que vivir, pero Pablo nos recuerda que la riqueza no está en nosotros mismos, sino Cristo en nosotros. La esperanza de gloria no descansa en nuestras obras, sino en la presencia de Él en nuestra vida. Esa verdad refresca nuestra alma cansada y sostiene al siervo en medio de las pruebas. Versículo 28 y 29. Sigue diciendo Pablo acerca de Cristo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hasta el momento, Pablo ha mostrado dos cosas: el sufrimiento necesario en el ministerio y el contenido glorioso del ministerio. Ahora en estos versículos, Pablo nos expone la meta práctica de ese ministerio: presentar a Cristo, presentar a cada creyente maduro en Cristo. Esa era la meta de Pablo, que cada creyente fuera maduro en Cristo. Notemos que Pablo no deja lugar a dudas sobre cuál es el centro de su servicio. Él dice a quien anunciamos. No es la filosofía griega, no anuncia el legalismo judío, no anuncia una marca personal, anuncia a Cristo. Todo su ministerio se reduce a eso simplemente: hacer que Cristo sea conocido y que los creyentes vivan arraigados en Él. El apóstol Pablo lo expresa con tres verbos maravillosos, que es el esqueleto de su labor. Vean esos verbos: anunciar, amonestar, presentar. Cada uno tiene un matiz importante. Anunciar es proclamar públicamente, presentar a Cristo como Señor y Salvador.
Amonestar significa corregir y advertir, porque dar a conocer a Cristo no es solo declarar su gracia, sino también confrontar el pecado humano. Enseñar, instruir, significa instruir con sabiduría para que el conocimiento de Cristo se vuelva entendimiento práctico. Obsérvese también la universalidad del texto. Dice, a todo hombre y a todo hombre. Pablo recalca que no hay distinción de destinatarios. Judíos, gentiles, esclavos, libres, hombres, mujeres, todos necesitamos a Cristo y a todos debe llegarse con el mismo celo. Este triple énfasis muestra que el ministerio es completamente incluyente, porque Cristo es suficiente para todos. Y la meta es más que sublime. Dice, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es la meta de Pablo. Pensemos en nosotros mismos, hermanos. ¿Cuál es nuestra meta de nuestra vida? ¿Ser perfectos como Cristo? Pues Pablo sí lo sabía, y no solamente para sí mismo. Él sabía que debía hacer eso en los demás. La perfección aquí no significa la ausencia de pecado en su vida, sino la madurez. Una vida completa, plenamente orientada hacia Él, que no se pierde, que no pierde su rumbo. Esa es la razón por la que Pablo sufre, por la que Pablo exhorta, por la que Pablo ora. Todo su ministerio se define por esa meta, que los creyentes sean maduros y que crezcan hasta reflejar a Jesús. ¿No es cierto, hermanos, que a veces reducimos el ministerio a cosas menores? Se suele caer en la tentación de buscar los números o las actividades, los aplausos, incluso la tradición. Pero Pablo nos recuerda que lo esencial es esto, que cada uno, hermanos, conozca a Cristo y tenga una relación personal con Él y que madure en Él. Cualquier otro tipo de objetivo, por legítimo que parezca, se queda corto si no desemboca en el Señor. Pablo termina el énfasis en la fuente de su esfuerzo. Dice, para lo cual yo también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El ministerio demanda trabajo, esfuerzo, sudor, lucha. Pero Pablo no se gloria en sus fuerzas. Reconoce que si fuera por él mismo, esta labor no tiene ningún fruto. Porque hermanos, cada uno de nosotros, si se esforzara por hacer crecer a Cristo en otros, rápidamente se decepcionaría. Pero Pablo encuentra su fuerza en el Señor. Sabe que Él mismo es quien lo sostiene. Es su poder que actúa en el apóstol. Aquí encontramos el equilibrio precioso. El ministerio es arduo, requiere todo de nosotros, pero al mismo tiempo depende enteramente de la gracia de Cristo. Pablo trabaja con toda su alma y deja toda su alma tirada, pero reconoce que sin la potencia de Cristo no habría fruto ni perseverancia. Dice el siguiente capítulo, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo abre tu corazón. Él habla desde la intensidad de un pastor que lleva en su interior una batalla constante por las iglesias. Él dice que es una gran lucha que sostiene. Esa palabra evoca un esfuerzo constante e intenso, casi un combate o una agonía. No habla solo de un trabajo físico, él tiene una carga espiritual, de una intercesión constante contra su propia carne, para no dejar caer a sus hermanos, para que conozcan a Cristo y para que no desmayen en el conocimiento de Él. Ahora bien, vean que Pablo no solo menciona a los colosenses, dice también los que están en la Odisea, y más o menos había mencionado eso al principio. Aquí conviene detenernos. La Odisea era una ciudad muy cerca de Colosas, a unos 15 kilómetros de distancia en el valle del río Lico, junto a Hierápolis. Yo les comenté que habían tres ciudades importantes, que era Hierápolis, Colosas y la Odisea. Junto con Hierápolis, la Odisea formaba una especie de triángulo de ciudades que estaban muy relacionadas. La Odisea en particular era conocida por su riqueza, era un centro muy rico, de hecho era un centro bancario, financiero importante y famoso por su industria textil, especialmente por las telas negras brillantes y por una escuela médica que producía un ungüento para los ojos. Espero que piensen en Apocalipsis. Es que la Odisea producía un ungüento para los ojos. Todo eso hacía una ciudad próspera y orgullosa. ¿Por qué Pablo lo menciona aquí? Porque la situación espiritual de Colosas no podía aislarse de su región. Lo que pasaba en Colosas pasaba también en la Odisea y en Hierápolis.
Y es que Epafras era un pastor para todos, era un pastor itinerante que seguramente se compartía el ministerio en estas ciudades. Además, también las falsas enseñanzas amenazaban fácilmente a las iglesias, mientras que estuvieran más cerca. Pablo, como verdadero pastor, no se preocupa por una congregación aislada, sino por el conjunto de las iglesias. Es importante también notar que Pablo nunca había visitado personalmente estas comunidades. Él mismo lo dice todos los que nunca han visto mi rostro, pero yo los amo y yo sufro por ellos. Eso hace más impresionante su lucha espiritual, porque él ora, intercede y combate y se preocupa profundamente por personas que ni siquiera conoce. Aquí se revela algo precioso del corazón pastoral de Pablo. El amor en Cristo no se limita a su círculo cercano, sino que se expande hacia todos los que comparten la fe, aunque nunca hayan estrechado sus manos. Ahora recordemos la conexión clave, Colosenses 4:16. Pablo instruirá a que esta carta también se lea en la Odisea. Eso dice Colosenses 4:16. Que esa carta vaya a la Odisea. Y que la carta que está en la Odisea se lea también en la de Colosas. Esto nos demuestra que había un intercambio epistolar y que las cartas paulinas estaban pensadas no solo para una congregación, sino para el conjunto de las iglesias, como lo somos nosotros también hoy. Pablo quería que esa carta circulara con nosotros. La verdad de que Cristo debía también estar en nosotros y alimentar a todas las comunidades. Y claro, cuando pensamos en la Odisea, inevitablemente recordamos el pasaje de Apocalipsis capítulo 3. Cristo mismo dirigirá una carta personal a la Odisea, donde serán severamente reprendidos por su tibieza. Es interesante porque ya en los tiempos de Pablo, la Odisea aparece vinculada a Colosas y décadas después aparecen de nuevo, pero esta vez como un ejemplo de comunidad que a pesar de su riqueza material se volvió espiritualmente pobre. Así le dice el Señor, tú eres rica, pero eres pobre a la iglesia. Este trasfondo hace que la mención de la Odisea aquí en este texto tenga más peso, porque Pablo luchaba en oración por ellos, porque Pablo sabía cuán vulnerable es la iglesia de Colosas y de la Odisea, porque Pablo sabe cuán vulnerable es nuestra iglesia cuando se rodea de prosperidad y orgullo. Versículos 2 y 3. Para que sean consolados en sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La lucha de Pablo, la batalla de Pablo, él tiene metas claras. La primera, Pablo tiene metas claras. La primera es que los creyentes sean consolados en sus corazones. Aquí la palabra consolar implica fortalecer, animar, exhortar. Pablo quiere que los colosenses y los laodicenses tengan un corazón firme, animado para las pruebas y las falsedades. El ministerio comienza por dentro en lo más profundo del corazón. La segunda meta de Pablo que se menciona acá es que estén unidos en amor. Pablo entiende que el amor es el pegamento de la comunidad cristiana. A pesar de que a Pablo le interesa que ellos tengan el conocimiento de Cristo, la verdadera madurez no se mide por el nivel de datos que cada quien pueda almacenar en su cerebro, sino por cuánto amamos a Cristo. El amor protege contra la división, contra el orgullo, contra la autosuficiencia. Una iglesia dividida nunca podrá disfrutar plenamente del misterio de Cristo. Y la tercera meta de Pablo acá es que lleguen todos a las riquezas del pleno entendimiento. Notemos cómo Pablo aquí une el amor y el entendimiento. No son enemigos. Cualquiera que diga, yo conozco poco la Biblia, pero amo mucho al Señor, no sabe de lo que está hablando. No sabe a quién está amando. Y cualquiera que diga, yo amo al Señor porque conozco mucho, no sabe a quién está amando. Pero debemos entender que ambas van de la mano. El conocimiento cristiano no es frío, ni el amor cristiano es ciego. El conocimiento cristiano no es frío, ni el amor cristiano es ciego. Cuando hay amor en la iglesia, el entendimiento florece. Y cuando el entendimiento está arraigado en Cristo, fortalece el amor. Así se alcanza la riqueza espiritual verdadera. Todo esto conduce al fin supremo, conocer el misterio de Dios que es Cristo mismo. Cristo es el misterio escondido y ahora ha sido revelado a todos, pero a la vez sigue siendo inagotable. En él hay una profundidad que nunca se agotará.
Y por eso Pablo añade en el versículo 3, en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esta es una frase de enorme peso teológico. Mientras avancemos nos daremos cuenta en esta declaración que es también una defensa del cristianismo. No nos adelantemos, pero en el resto del capítulo 2 lo veremos. Porque en Cristo están escondidos, no para ser ocultos, sino para ser atesorados. Todos los tesoros de la verdadera sabiduría y conocimiento están en Él. La imagen preciosa de Cristo como un cofre de riquezas espirituales. Cuanto más le conocemos, más descubrimos y más nos damos cuenta que necesitamos de Él. Nunca se agota, porque nunca se vacía, nunca decepciona el Señor. Sus valores son siempre preciosos y siempre dan ganas de buscar más. Todo lo que necesitamos para vivir y para servir, para crecer, está en Él. Hay ocasiones, hermanos, en las que nos sentimos tentados a buscar respuestas en otro lado, en ideologías, en métodos humanos, en fórmulas rápidas. Pero Pablo nos recuerda que Cristo es suficiente. Si lo que buscamos es sabiduría para vivir nuestra vida, si lo que buscamos es discernimiento para decidir, si lo que buscamos es consuelo para el alma, si lo que buscamos es dirección para la iglesia, todo está en Él. Eso nos libera de correr tras voces engañosas y nos centra en el único tesoro verdadero. Por eso Pablo sentencia y dice en el capítulo 4 y 5, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Toda la sabiduría y conocimiento están en Cristo. Así el peligro de las falsas enseñanzas es cualquier mensaje que nos lleve a cualquier lugar que no sea Cristo. Algunos pueden sonar muy convincentes, algunos mensajes pueden sonar hasta bíblicos con muchos textos, con argumentos bien construidos, una retórica admirable, pero esta persuasión es engañosa. La expresión acá, palabras persuasivas, refleja el lenguaje de la retórica griega, el arte de hablar, de convencer. En aquella época los oradores profesionales podían mover multitudes sin necesariamente decir la verdad. Pablo sabe que algo muy similar amenaza a los colosenses y a los laodicenses. Discursos que parecen profundos, espirituales, enriquecedores, pero que apartan del mensaje de Cristo. Y allí la ironía, porque aparecen con sabiduría, pero en realidad desvían la verdadera fuente de la sabiduría que está en él. La iglesia de Cristo no se fortalece con una oratoria atractiva. No son los pastores persuasivos quienes edifican, sino aquellos quienes explican a Cristo. En nuestros días abundan todo tipo de palabras, filosofías seculares, discursos motivacionales, incluso mensajes que suenan cristianos pero que diluyen el Evangelio. La persuasión sin verdad es un veneno dulce. Pablo quiere que los colosenses estén alerta, a no dejarse seducir por eso. Pablo de repente da una nota de advertencia, que aunque está físicamente ausente, está con ellos en espíritu. Pablo no está hablando místicamente, pero tampoco alegóricamente. Pablo está presente por la lucha de sus oraciones y así participando en su vida, aunque no puede estar presente. Y mencionar que Pablo está presente en el ejercicio de la autoridad de su apostolado. Y así termina Pablo esta sección, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Aquí Pablo hace un movimiento decisivo. Después de exponer la grandeza de Cristo como el misterio revelado y de advertir todas las palabras engañosas que puedan estar a la orden del día. Ahora dice, por tanto, él es el puente lógico, esta es la conclusión. Si Cristo es suficiente, y si en Él está todo el tesoro, y si en Él tenemos firmeza, entonces andemos en Él. Si Él tiene la verdad, lo lógico es andar en Él y caminar con Él. Pablo dice, de la manera que habéis recibido a Cristo, al Señor Jesucristo, andad en Él. El verbo recibir aquí
aquí probablemente alude tanto a recibir a Cristo como a recibir también la enseñanza apostólica sobre Cristo. Ellos no recibieron un concepto, recibieron una filosofía, recibieron a una persona. Ellos recibieron a Cristo en su corazón. La vida cristiana consiste en continuar en lo mismo, andar en esa relación vital con Él. Pablo nos recuerda algo fundamental. La vida cristiana no es comenzar con Cristo y abundar en más conocimiento. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana no tiene graduación. No hay otra fuente de sabiduría. El mismo Cristo con el que empezamos es en el que debemos permanecer y andar con Él todos los días, recordando que somos pecadores y que necesitamos de su gracia y perdón todos los días. El versículo 7, Pablo acumula tres imágenes poderosas para describir lo que significa andar en Cristo. Dice, arraigados en Él, sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Arraigados en Él es una imagen agrícola, como un árbol que hunde sus raíces en la tierra más fértil. Cristo es el suelo de nuestra vida, desde donde recibimos nuestro alimento y estabilidad. Si nuestras raíces en Él nos secamos o nos caemos ante el menor viento. La siguiente frase es sobreedificados en Él. Una imagen arquitectónica, como una casa que se construye sobre un cimiento sólido. Cristo es el fundamento. Todo lo que añadimos a nuestra vida espiritual debe estar puesto sobre Él. Una construcción puede crecer en altura, puede crecer en belleza, pero si no está edificada sobre Cristo colapsará. La última imagen es una imagen legal, confirmados en Él. Confirmados significa ser fortalecidos, afianzados, tener seguridad de lo que recibimos. Aquí Pablo añade, así como habéis sido enseñados, recordándoles que no hay un evangelio nuevo o secreto. El secreto es Cristo mismo, el que ya fue revelado hacia ellos. Es el mismo que oyeron de Epafras, como dice el versículo 7 del capítulo 1. Finalmente, Pablo cierra con una nota distintiva de la vida cristiana madura. Dice, la gratitud. Una fe verdadera no se mide solo por cuánto se conoce, sino por cuánto se agradece. La gratitud es la respuesta natural al Cristo que es suficiente para nosotros. Frente a los falsos maestros que prometían más y más y más conocimiento, Pablo dice, si tienes a Cristo, lo que sobra es gratitud. No hay insatisfacción en él. Un corazón agradecido es el antídoto contra toda la insidia de las falsas enseñanzas, porque reconoce que en Cristo ha recibido plenitud. Pablo habla de Cristo como el misterio revelado, como aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero aquí está la pregunta inevitable que hemos estado rondando. ¿Hasta dónde has ido tú en busca de esa sabiduría? Porque si somos honestos, muchos de nosotros creemos que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y para nosotros seguirán escondidos, porque no queremos conocerlo. Muchos de nosotros nos hemos dejado seducir por esas palabras persuasivas de las que Pablo advierte. No nos damos cuenta porque vienen disfrazadas como un falso maestro. Son discursos modernos que suenan tan convincentes para nosotros. Palabras dulces, atractivas, pero vacías. Es el pecado, la soberbia de pensar en que podemos encontrar un sentido fuera de Cristo. Es el mismo engaño de Adán y Eva en el huerto, buscar sabiduría fuera de Dios. Y seguimos cayendo en lo mismo. Nos llenamos de conocimientos, acumulamos títulos, filosofías, consejos humanos, recomendaciones de otros, los que la televisión nos puede dar, los consejos de redes sociales, y sin embargo seguimos vacíos. Y ese es el pecado, la soberbia de pensar que puedo seguir encontrando un sentido fuera de Cristo. Es el mismo engaño en el que Adán y Eva en el huerto, buscar sabiduría fuera de Dios. Y Pablo nos diría, dejen ya el orgullo. No hay nada fuera de Cristo que los pueda salvar ni sostener. No hay nada fuera de Cristo que pueda llenar su alma. Por eso deben arrepentirse y dar un giro, dejar de construir sobre la arena, dejar de hundir sus raíces en tierra seca, dejar de buscar tesoros en cofres vacíos. Significa reconocer que hemos estado persiguiendo sabiduría y vida en el lugar equivocado. Volvernos a Cristo es el único fundamento.
Y aquí está la buena noticia, hermanos. Cristo no esconde sus tesoros para que unos pocos lo disfruten, porque Él dio a conocer sus verdades. El misterio se reveló. Dios envió a su Hijo al mundo y en la cruz llevó nuestro pecado, nuestra soberbia y nuestra idolatría, y resucitó para que tú y yo podamos tener vida en Él. ¿Quieres tener una vida verdaderamente firme? ¿Quieres tener un corazón consolado, una esperanza segura? Todo está en Él y no hay nada que no puedas encontrar en Él. En ningún otro lado. Él es suficiente. Por eso hoy te digo, abandona tu orgullo y ven a Cristo. Cree en Él y recibe al Señor Jesucristo y comienza a caminar con Él. Y si ya lo recibiste, el llamado es exactamente el mismo. No te sueltes, no busques otra cosa. Sigue hundiendo tus raíces en Él, construyendo tu vida en Él y rebosando de gratitud por lo que ya tienes en Él. Porque hermanos, la alternativa es clara. O vivimos engañados por palabras persuasivas, o vivimos afirmados en Cristo, en quienes tenemos todos los tesoros, en quien tenemos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hoy Cristo se ofrece como ese tesoro para tu vida. Hermanos, al mirar este pasaje entendemos que el centro del ministerio, de nuestro sufrimiento, de nuestra perseverancia y de nuestra vida entera es uno solo: dar a conocer a Cristo y que Cristo madure en otros, porque no hay nada más que valga la pena. Pablo sufrió, luchó, trabajó y oró fervientemente para que la iglesia madurara en él. No buscaba fama, ni comodidades, ni un legado humano, sino que Cristo fuera anunciado y recibido como el tesoro suficiente. Esa sigue siendo nuestra tarea hoy: servir, incluso si cuesta lágrimas o sacrificios, para que otros conozcan al Señor y para que los creyentes sean arraigados y edificados en Él. Vivamos pues con la convicción de que nada vale más que Cristo mismo, y que la mayor honra de nuestra vida es ponerlo en alto con todo lo que hacemos y decimos, para que el mundo y la iglesia entera lo conozcan y lo sigan. Amén. Señor, gracias porque nos das el entendimiento del misterio que está escondido en ti y en tu Hijo, porque has decidido revelarte a nosotros a través de Él, y que tu Espíritu nos ha alumbrado nuestros corazones para que entendamos que Él es suficiente. No permitas que dejemos de caminar con Él y que nos desviemos, sino que echemos raíces profundas, estemos arraigados en Él, que edifiquemos nuestra vida solamente en su fundamento, y así también que pensemos de nuestra vida y nuestra obra en tu reino, para que otros maduren en Él, que no entendamos nada más, sino que todos crezcan en Él. Por muchos de consejos que podamos dar, recomendaciones prácticas de la vida, que entendamos que lo que más necesita el pecador, sea creyente o no, es andar contigo y conocerte a ti y buscarte más y conocer que en ti están todos los conocimientos y los secretos de la vida, toda la sabiduría y el conocimiento del mundo. Por eso, Señor, te pedimos que ayudes a nuestra vida a dar un giro diferente, a recalibrar nuestras fuerzas, a redirigir nuestro camino, para que no desperdiciemos nuestra vida en palabras sutiles, en huecas sutilezas, sino que vivamos caminando solamente con el Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Amén.